Bueno, nos llegó un paper que hizo la gente de Evolución de Santa Fe, que habla de la comparación de homicidios en Santa Fe Capital, Ciudad de Santa Fe, Departamento de Rosario y Rosario Ciudad en los años 2019-2022. ¿Por qué marca 2019 la gente de Evolución del sector de Puyaro y Cándido? Porque es el año de asunción de, en su caso, Marcelo Saín, y 2022 el año en el que estamos transcurriendo, y son datos que van del 18 de abril del 2022, del 2019 al 18 de abril del 2022. Rosario, lo dijimos ayer, está a punto de pasar el récord histórico de homicidios por mes. Es una de las situaciones más trágicas que recuerda Santa Fe. Vamos a ir repasando los datos para que ustedes puedan verificar y compartir con nosotros la gravedad de lo que está pasando. Esto es Bloque de Diputados de UCR, Evolución Santa Fe, acceso al mapa georreferenciado. Bueno, ahí están todos los datos. Los datos fueron tomados del OJO, del Centro Oficial de Homicidios durante 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2019. Hasta ahí el OJO. Después lo que se recaban son informes de medios de comunicación o datos oficiales de la provincia de Santa Fe, en virtud de que el genio de Marcelo Saín cerró el OJO como organización de investigación criminal. Ahí tienen los datos. 2016 fue el año más grave, abril, con 131, 2016. Después se bajó a 85 en el 17, 118 volvió a trepar en el 2018, estamos hablando de totalidad de la provincia, 87 en 2019, había bajado sensiblemente, salta a 134 en 2020, bajó un poco el año pasado, 117, y ya llevamos 126. Ven claramente cómo creció. Bajemos un poco, Martín, en las otras páginas. Ahí está la evolución en flechas. Bueno, esto véanlo los que tienen la posibilidad de ver el video. La evolución en flechas, tanto en provincia como en el departamento de la capital, departamento de Rosario, Ciudad de Rosario y Ciudad de Santa Fe. Pero hay un dato que es el que más me impresiona. Estos son los números de homicidios 2021-2022. Ahí ven cómo hay un incremento del 8% respecto al año pasado. Hay una caída del 10% del departamento de la capital, pero en la ciudad de Santa Fe creció un 13% el nivel de crímenes. En Rosario creció un 17% respecto al año pasado. Y en la ciudad de Rosario, un 14%. Salvo en el departamento de la capital, que ahí bajó un 10%, de 31 a 28, se trata de 3 muertos menos. En el resto de los territorios observados hay un incremento del año pasado a este año. Pero vamos a un poquito más abajo, que es el dato más escalofriante. Cuando asumió Omar Perotti, cuando asumió Marcelo Saín, cuando asumió Jorge Laña, que estaba en logística, en la provincia de Santa Fe en 2019 había 87 homicidios. Este año hay 126. O sea, respecto a lo que pasaba cuando asumieron, hubo una variación del 45% más de homicidios. O sea, desde que Perotti es gobernador hay un 45% más de muertos dolosos. En nuestra capital, en el departamento de la capital, creció un 40%. En la ciudad de Santa Fe creció un 53%. En el departamento de Rosario, escuchen este dato, un 68%. Hubo 50 en 2019 y hay 84. Y en la ciudad de Rosario, un incremento del 44%, de 50 a 72. Digo, esto es Gabinete de Análisis Criminal, Dirección General OJO, 2016-2019, Fuentes Abiertas, 2020-2022. Fuentes Abiertas son los medios de comunicación y los homicidios que se van contando a partir de la información que se va obteniendo. El dato es estremecedor. Si se tiene en cuenta, ahí hay una comparación 2019, 2020, 2021, 2022, en los mismos datos que acabamos de compartir, pero en cuadros, y más abajo hay una discriminación en mujeres y hombres, y además por edad. Si vas más abajo te vas a encontrar con que la mayoría de los homicidios de la provincia de Santa Fe son jóvenes. Fíjate, creo que es uno de los últimos cuadros, un poquito más abajo. Eso es departamento por departamento, más abajo.
Y ahí tenés que el 84% de los homicidios se dan en hombres, 16% se dan en mujeres, según género, y abajo, según empleo, de arma blanca apenas un 13%, otros el 10% y armas de fuego un 77%. O sea, la tenencia de armas de fuego es el máximo factor de homicidios en Santa Fe. Y el último dato tiene que ver con la franja etaria. Ahí tenés, el 48% de los muertos tienen entre 15 y 29 años. El 48%. El 33%, el segundo número más importante, es de gente entre 30 y 49 años. Es decir, gente que tiene la edad de lo que uno denomina vulgarmente etapa productiva. Entre 15 y 50 años es la mayor cantidad de homicidios que se producen en Santa Fe. Dijimos un 77% un 84% de los homicidios se producen en hombres. Nada, me parece que es un poco más, ahí está un relevo de cuáles son los conflictos. El 60% fue una ejecución, apenas un 4% se da, no es un dato menor, pero un 4% son femicidios, un 22% no se estableció el motivo. Después hay conflicto familiar, que es un 2%, discusión, riña entre vecinas, un 6%, en ocasión de robo, un 2%, digo, son números muy bajos respecto a lo que se producen de acuerdo a lo que se denomina vulgarmente ejecución. O sea, personas que van y ejecutan a otras teniéndolo perfectamente establecido como objetivo, lo que implica que el 60% de todos los homicidios en la provincia de Santa Fe son homicidios entre personas que se conocen y que están revelando un conflicto preexistente que tiene que ver seguramente con negocios de índole ilegal, seguramente la mayor de esos por territorio narcotráfico. Nada, son datos que marcan con claridad lo que ayer decíamos. No hubo ningún plan en Santa Fe, hoy lo dijo de algún modo también Leonela Catalini, desde que asumió Omar Perotti, paradójico, porque él asumió bajo el lema el orden y la paz, o la paz y el orden. No hay ningún plan que haya avanzado, haya abordado este problema, y los resultados son estos. Tenemos un 45% más de homicidios desde que Perotti es gobernador. Un 45% más de homicidios. Tenemos un 40% más de homicidios en el departamento de la capital, un 53% en la ciudad de Santa Fe, un 68% más en el departamento de Rosario y un 44% más en la ciudad de Rosario. Son números estremecedores, porque de algún modo, hoy dijo Leonela Catalini algo que es cierto, digamos, por un lado es una estafa, pero por otro lado denota que no tenemos un equipo trabajando en el Ministerio de Seguridad, que no hay políticas en marcha en el Ministerio de Seguridad, porque no solo no se modifican los números, sino que se agravan los números. Entonces, todo lo que nosotros veníamos contando, los problemas de la policía, la falta de asistencia económica, la cantidad de personal policial con dificultades de salud mental, la falta de equipamiento, la compra de armas irregular que hizo Marcelo Saín y que dejó desarmada a la policía, la falta de patrulleros, la falta de nafta para los patrulleros, digo, todo eso terminó generando un cuadro de una enorme desaparición de la policía. La policía no está en las calles. Cuando uno le pregunta a los exfuncionarios por qué venían bajando los números de homicidios, es porque había políticas en marcha, buenas o malas, te gustaban más, te gustaban menos, resultaban más efectivas, pero había políticas que se podían mejorar, se podían cambiar, podían ser mejores, seguramente. Ahora, lo que queda claro ahora es que no hay políticas. Es que no hay plan, que no hay ningún tipo de medidas que esté tomando el ministro Laña y el gobernador de la provincia para modificar esta realidad. Repito, una realidad que muestra que desde que Perotti es gobernador, por ejemplo, en nuestra ciudad, en la de Santa Fe, hay un 53% más de homicidios. Es mucho, son números muy altos, muy graves, que además, si se dejan pasar sin ningún tipo de reacción, como parece que no la habrá, porque ayer Laña en la Junta de Seguridad no dio ninguna señal de tener en marcha ninguna política,
lo que uno percibe es que esto va agravándose. Y si se va agravando, vamos a tener el doble de muertos el año que viene. No es que pasó esto y ya no va a pasar más. Vamos a tener el doble de muertos. Y lo que necesitamos urgente es una reacción. Y la reacción implica políticas. Un ministro que tome decisiones, que tenga, digamos, autoridad sobre la policía, no que, digamos, le devuelva cargos a personas corruptas, como contamos ayer con la ex jefa de asuntos internos de la policía. Necesitamos gente que digamos, que componga la red de orden de la policía. Y no jefes que terminen siendo maltratados o en todo caso ninguneados por los propios empleados policiales porque no representan ninguna autoridad. Digo, el gobierno está en un problema muy grave. Ahora, si de verdad, como me dijo alguien hace pocos días, la táctica de Perotti es hablar de otros temas y que la gente se acostumbre a los muertos, y lo va a pagar caro. Y a mí ya no me importa si lo paga o no caro políticamente, porque todos sabemos que el año que viene el peronismo, aunque tenga ilusiones de ganar, no va a ganar en Santa Fe. No hay forma de que gane. El problema es otro, el problema es la cantidad de muertos que seguimos teniendo. Y cómo se agrava el conflicto. Así que, si no lo hacen por ellos, por lo menos háganlo por la gente. A lo mejor estoy pidiendo mucho. Que piensen más en la gente que en ellos. A lo mejor estoy pidiendo mucho. Ahora, esto demuestra que todo lo que veníamos diciendo a lo largo de estos 2 años que estamos haciendo REC era cierto. Y no es que nos dé gusto tener la razón. Nadie puede tener satisfacción con estos números. Lo que demuestra es que nosotros advertíamos que no había políticas, advertimos que Saín había desarmado la policía, advertimos que se trataba de un gobierno que estaba más interesado en la corrupción que en la protección de la población, y ahora los números le dan la razón. Pero digo, tiene que haber una reacción del gobierno y tiene que haber una reacción también de la oposición, que no puede insistir con su flemático pedido de informes. No puede insistir con un me quedo conforme pidiendo un informe. No, tiene que haber una decisión política de pedir al gobernador la renuncia del ANIA y el nombramiento, la designación de un ministro que tenga autoridad sobre la policía y que restituya lo mínimo indispensable para que esto empiece a funcionar. Que los policías vuelvan a querer trabajar en Santa Fe. Porque el problema hoy es que la policía no quiere trabajar. Y esto es consecuencia del destrato que generó Marcelo Saín y la consecuencia del desfinanciamiento que se le hizo a la policía. Ya sé, me van a decir, bueno, pero la policía es corrupta, como en toda profesión. Como en toda profesión. Ahora, no se puede hacer nada sin la policía. Y hoy Santa Fe está sin policía. Hay que repetirlo, Santa Fe está sin policía. Y los resultados de una Santa Fe sin policía, ya no digo es la paz y el orden que nos prometió Perotti, es que tenemos el 50% más de muertos. O sea, hagan algo. Hagan algo. Pero lo venimos diciendo hace mucho tiempo y evidentemente no han hecho nada. Y el silencio de los medios, como verán, no colabora mucho. No colabora mucho. No puede ser que estemos condenados a ser extorsionados por una pauta pública y el precio sea callarnos una situación tan grave como esta. Porque, digo, hoy no nos toca a nosotros, pero nos puede tocar, Cualquiera de esos muertos que están ahí, ese número que está ahí, puede ser un familiar nuestro, un hermano nuestro, un amigo nuestro. Y tenemos que llegar ahí para entender la gravedad de la situación. Parece que a Alaña, a Perotti, digamos, a todo el esquema de seguridad de la provincia, lo que les falta es que les pase algo a ellos para que entiendan la gravedad de la situación. Y va a ser tarde. Va a ser tarde. Entonces, digo, menos control sobre la comunicación y más políticas, muchachos. Lo dije ayer y alguien se ofendió y lo repito. Tienen que trabajar. Ponerse a trabajar. Se trata de trabajar. Se trata de trabajar. Y lamentablemente, si algo no ha hecho Perotti desde que asumió es trabajar. Y no es una descalificación, es una descripción. Le falta trabajo. Y cuando a vos te falta trabajo y tenés una realidad tan compleja, lo que pasa es esto.